Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. La amnesia global transitoria, o AGT, sin duda uno de los síndromes más fascinantes y, hay que decirlo, desconcertantes de la neurología clínica. Es un verdadero enigma que todo neurólogo enfrenta. Imaginan la escena, un evento sumamente dramático para el paciente y su familia, pero que afortunadamente suele tener un pronóstico benigno. Bueno, en esta revisión vamos a diseccionar la evidencia más actual para, juntos, transformar este misterio en un modelo comprensible de disfunción neuronal. Para abordar la AGT de forma estructurada, vamos a usar lo que podríamos llamar un embudo diagnóstico. Empezaremos desde lo más amplio, la presentación clínica general, y de ahí nos vamos a sumergir en la neuroanatomía precisa de la memoria. Después, analizaremos las hipótesis sobre su origen, nos enfocaremos en la cascada metabólica a nivel molecular, justo en el sector CA1. Y finalmente vamos a integrar todo este conocimiento en el diagnóstico diferencial y el uso de la neuroimagen de ultra alto campo. Muy bien, empecemos donde todo comienza, en la sala de urgencias, con ese primer encuentro. ¿Cómo se presenta un paciente con amnesia global transitoria y cuál es el perfil típico de la persona que la padece? Miren, la GTE se define como un síndrome de inicio súbito, y lo que realmente lo caracteriza es una amnesia anterógrada profunda. El paciente es simplemente incapaz de formar nuevos recuerdos, lo que lo lleva a esa repetición constante de preguntas. Esto se acompaña de una amnesia retrógrada de grado variable, pero, y esto es clave, sin otros déficits neurológicos focales. Es un evento autolimitado que casi siempre se resuelve en menos de 24 horas. Ahora, en cuanto a la epidemiología, aunque es un evento muy aparatoso, es relativamente infrecuente. Hablamos de una incidencia anual de unos 3 a 8 casos por cada 100.000 habitantes. Y el perfil demográfico es muy característico. Tiene un pico de presentación en personas entre los 50 y los 70 años. Perfecto. Ahora que ya conocemos el qué, vamos a pasar al dónde. Para entender de verdad la AGT, es absolutamente crucial que revisemos la arquitectura del epicentro de nuestra memoria episódica, el hipocampo. Lo que es realmente interesante en esta imagen es la microanatomía. El hipocampo, hay que entenderlo, no es una estructura monolítica. Está compuesto por campos muy distintos del asta de Amon o cornu amonis. Y fíjense bien en la diferencia celular. El sector CA1 tiene somas piramidales pequeños y bastante dispersos, mientras que CA2 y CA3 presentan somas grandes y densos. Créanme, esta distinción citoarquitectónica es la clave para entender la vulnerabilidad selectiva de la que hablaremos más adelante. Es que el hipocampo es el nodo central de la memoria episódica y lo es a través del famoso circuito polisináptico, que va de la corteza entorrinal, pasa por el giro dentado, CA3, CA1 y de regreso. Esta es, ni más ni menos, la base de nuestra capacidad para recordar qué, dónde y cuándo. Es justo aquí donde las células de lugar en CA1 y las células de cuadrícula en la corteza entorrinal, descubiertas por los premios Nobel Moser y O'Keefe, crean ese mapa cognitivo de nuestro entorno. Una disfunción en este circuito, pues explica perfectamente la profunda desorientación que vemos en el paciente con AGT. Muy bien, ya establecimos la presentación clínica y la localización anatómica. Ahora entramos en la fase de investigación. ¿Cuál es el gatillo? ¿Qué es lo que causa esta disfunción tan transitoria y sobre todo tan específica del hipocampo? Las teorías vasculares han sido, por mucho, las más debatidas. Por un lado, tenemos la isquemia arterial en el territorio de la cerebral posterior, y por otro, la congestión venosa. La hipótesis de la congestión, por ejemplo, postula que una maniobra de Valsalva en pacientes con incompetencia valvular de la yugular interna podría causar un flujo venoso retrógrado y así congestionar el hipocampo. Sin embargo, hay que decir que estudios recientes con angiografía por resonancia magnética han mostrado que este flujo retrógrado es bastante raro, lo que francamente pone en duda su relevancia como una causa única o principal del síndrome. A ver, evaluemos sistemáticamente las alternativas. Un mecanismo isquémico tipo AIT es poco probable. La duración de la AGT de 4 a 8 horas simplemente no cuadra con un AIT típico. Además, no hay déficits focales ni lesiones permanentes en la resonancia. La hipótesis migrañosa tampoco encaja del todo, principalmente por la ausencia de aura y porque la depresión cortical propagada requiere un umbral mucho más alto en el hipocampo. Y finalmente el mecanismo epiléptico se descarta porque la AGT dura mucho más que una amnesia epiléptica transitoria y los electroencefalogramas son, consistentemente, normales. O sea, ninguna de estas hipótesis por sí sola logra explicar el síndrome por completo. Entonces, si las teorías clásicas no son suficientes, ¿hacia dónde apunta la evidencia más reciente? Pasemos ahora a lo que yo considero el momento clave de este análisis: la convergencia de toda la evidencia hacia una cascada metabólica inducida por estrés. El punto crucial es este. Un evento estresante, ya sea físico o emocional, es lo que desencadena la cascada. Se elevan los glucocorticoides,
lo que activa los receptores de angiotensina 2 tipo 1 en el hipocampo. Esto, a su vez, potencia masivamente la liberación de glutamato. Este exceso de glutamato hiperactiva los receptores NMDA, provocando una afluencia masiva de calcio intracelular. Y el resultado es un profundo, aunque reversible, estrés citotóxico que, literalmente, paraliza la maquinaria de consolidación de la memoria. Y esto ilustra de manera brillante por qué el daño se localiza específicamente en el sector CA1. Miren, el sector de Sommer, o CA1, es extraordinariamente sensible a la hipoxia y al estrés metabólico. ¿Por qué? Porque su irrigación depende de arterias largas y muy susceptibles a las fluctuaciones de presión. En cambio, el sector de Spielmeyer, o CA3, es mucho más resistente. La EGT ocurre entonces bajo un modelo de múltiples impactos. Un factor estresante agudo, la cascada de glutamato, que impacta un sector CA1 con una reserva vascular subyacente que ya de por sí es frágil. Bien, con este sólido entendimiento fisiopatológico, ahora sí podemos abordar la aplicación clínica. ¿Cómo traducimos todo este conocimiento en herramientas diagnósticas precisas para nuestra práctica diaria? A pesar de todos los avances que tenemos, el diagnóstico de la AGT sigue siendo eminentemente clínico, fundamentado en los ya clásicos criterios de Hodges y Warlow de 1990. Los puntos claves son, primero, la presencia de un testigo confiable. Segundo, una amnesia anterógrada profunda y evidente. Tercero, la ausencia de alteración de la conciencia o pérdida de la identidad personal. Cuarto, la ausencia de signos neurológicos focales. Quinto, la exclusión de trauma cráneoencefálico reciente o epilepsia. Y sexto, una resolución completa de los síntomas en menos de 24 horas. Aquí el diagnóstico diferencial es crítico. La amnesia epiléptica transitoria, por ejemplo, suele durar menos de una hora y es recurrente. Un ataque isquémico transitorio casi siempre va a ir acompañado de otros déficits de la circulación posterior. La migraña con aura presenta síntomas visuales y cefalea. Y, por supuesto, la encefalopatía de Wernicke presenta la tríada trásica de ataxia, oftalmoplejía y confusión. La resonancia magnética es la herramienta que nos va a confirmar la sospecha clínica. El hallazgo característico son esas pequeñas lesiones puntiformes, hiperintensas y con restricción a la difusión justo en el sector CA1. Estas lesiones miden entre 1 y 8 milímetros. La ventana temporal para detectarlas es crítica. Las secuencias de difusión tienen su máxima sensibilidad entre las 24 y 72 horas posteriores al inicio de los síntomas. El protocolo que se recomienda incluye cortes coronales finos, sin espacios, perpendiculares al eje largo del hipocampo, y utilizando valores de B altos, superiores a 2000, para maximizar la sensibilidad. Y aquí es donde la tecnología de ultra alto campo está revolucionando el diagnóstico. Como se puede ver claramente en esta comparación, una lesión que es apenas visible a 3 teslas se vuelve inequívoca a 7 teslas. Esta tecnología no solo duplica la tasa de detección, sino que nos proporciona una prueba visual definitiva de la fisiopatología subyacente. Esto, en la práctica, elimina la incertidumbre diagnóstica en casos atípicos o en aquellos con estudios previos que salieron negativos. El futuro de la investigación en AGT nos está llevando más allá del hipocampo. Estudios con PET y con resonancia magnética funcional están revelando una depresión metabólica reversible y alteraciones de conectividad en redes extrahipocampales, incluyendo la corteza prefrontal y el tálamo. Esto sugiere que la AGT no es solo una lesión focal, sino una interrupción funcional transitoria de una red de memoria mucho, mucho más amplia. Y para finalizar, vamos a sintetizar toda esta información en mensajes clave, en perlas clínicas que podamos aplicar directamente en nuestra práctica diaria. En cuanto a la fisiopatología, los conceptos clave para llevarse son: primero, la AGT es una disfunción metabólica del sector CA1. Segundo, esta disfunción es causada por una vulnerabilidad selectiva al estrés excitotóxico. Y tercero, que es una enfermedad de redes funcionales, no solo una lesión hipocampal. Y en la práctica diagnóstica, las perlas. Primero, los criterios de Hodges y Warlow siguen tan vigentes como siempre. Segundo, la ventana temporal crítica para la resonancia magnética es de 24 a 72 horas. Y tercero, para máxima sensibilidad, hay que utilizar un protocolo de difusión con valores B superiores a 2000. Entonces, la gran conclusión es que la amnesia global transitoria deja de ser un simple enigma clínico para convertirse en un valiosísimo modelo in vivo. Un modelo que nos permite estudiar cómo el estrés agudo puede provocar una disfunción reversible y altamente selectiva en las redes neuronales que sustentan nuestra memoria y nuestra conciencia. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.